la sociedad de endocrinología con la diabetes, que es una enfermedad que no solamente a Venezuela sino al mundo le ha causado un gran problema. Entonces aquí tenemos cerca de 10.000 casos de diabetes ya muertos declarados por la sociedad. Y a propósito de que en los próximos días, a partir de la semana que viene, estará presente aquí en Venezuela una representación de la Organización Internacional del Trabajo, le exigimos al gobierno que se siente con la Federación Médica a discutir el contrato colectivo, contrato que han congelado desde hace 10 años, que precisamente la OIT le recomendó alrededor del año 2007 que se sentara con la Federación Médica Venezolana a discutir y firmar el contrato nacional, Seguro Social, Ministerio de Salud y PASME, y en las regiones con los gobiernos regionales, los colegios que tienen contrato. En fin, es una exigencia que la Federación Médica y los médicos venezolanos le colocamos allí al gobierno para que en primer lugar dote de manera urgente y definitiva los hospitales y se deje de tanta retórica. Segundo, discusión de la contratación colectiva a propósito de la misión de la OIT que estará presente en los próximos días aquí en Venezuela. Respeto a la profesión médica y a los médicos venezolanos graduados aquí en el país y que saque la salud de ese abuso político, retórico que permanentemente el gobierno está utilizando con la presencia de algunos médicos venezolanos y otros recién graduados en el bloque llamado Medicina Integral Comunitaria. Y por supuesto enseriar la política de salud en el área preventiva, curativa, promoción de la salud y, como les dije anteriormente, en la parte curativa. Esos son los 4 puntos fundamentales que está planteando en el inicio del año la Federación Médica Venezolana en nombre de los médicos del país, y por supuesto que este tipo de información, de exigencias y por qué no logros que pueda tener la salud en Venezuela, la vamos a estar presentando cada cierto tiempo para que el país esté informado de lo que está pasando en los hospitales, de lo que está pasando con la salud pública del país, lo que sucede con los estudios médicos en Venezuela, donde han vulgarizado los estudios médicos fuera de las universidades que reconoce el mundo, que ya se las mencioné anteriormente. En fin, es la política que va a estar presentando en cuanto a la información al país de la situación de salud como voceros la Federación Médica Venezolana. ¿Qué preguntan los colegas periodistas? Sí, quisiera saber ¿Qué le ven? la cifra de casos de dengue en este año 2014, lo que va, y también de malaria, tomando en consideración que el año pasado cerró con esa cifra tan alarmante. Sí, con el cierre de las cifras presentadas por el gobierno en el boletín epidemiológico del número 50, de la semana 52, comenzamos con la número 1 en Venezuela, con dengue 108 casos, malaria 859. Las cifras así en frío no dicen gran cosa. Los cientos de venezolanos que han sufrido estas enfermedades son los que realmente han padecido y sus familiares llevan a cuesta esta enfermedad. Es un ejemplo que nosotros hemos querido, con los trabajos hechos aquí en la Federación Médica y publicados, este es en el año 2008, un trabajo muy serio en relación a toda la historia natural de las enfermedades, los logros que se hicieron antes, lo que está presentando la parte epidémica y endémica en Venezuela y las recomendaciones que le hicimos al gobierno y al público en general.
Este es un trabajo que está aquí a la orden de los venezolanos, ya no es de la Federación Médica, y por supuesto en la angustia del venezolano y del médico es donde nos hemos centrado a realizar este tipo de estudios para que pueda alguien serio del gobierno tomarlo y comenzar a aplicarlo. Realmente las cifras que está presentando la primera semana epidemiológica llama la atención y por supuesto hay que puntualizar algo. El H1N1 es una enfermedad que si se vacuna a tiempo pudiéramos tener resultados favorables para la epidemiología venezolana y el público. Así que le recomendamos al gobierno que inicien de una vez la vacunación masiva de H1N1 de acuerdo a los parámetros internacionales que se tienen. A propósito de eso, el inventario en cuanto a vacunas, ¿existe inventario? ¿Estamos preparados para de aquí a cuánto tiempo? Pero en cuanto a las vacunas, el gobierno está facultado por la Constitución a garantizar la salud y la vida de los venezolanos. Y por supuesto, como es el administrador, debe tener las vacunas. Hemos escuchado de que están llegando próximamente un buen lote de vacunas, pero ¿por qué no comienza la promoción para que se arranque de una vez las vacunas a las edades vulnerables? Eso es una política de salud que debe adoptar el gobierno y por supuesto que le decimos que enserien la política de salud pública y se dejen de la retórica. Realmente no queremos entrar en polémica con el gobierno, sino sencillamente decirle, orientar y ayudar. Entonces, como presidente de la Federación Médica, ¿cuál considera debería ser las iniciativas, los primeros pasos que debería tomar en cuenta el gobierno nacional para mejorar la situación médica en las entidades públicas del país? Las iniciativas que debe tomar el gobierno para mejorar los hospitales públicos es primero respetar los hospitales, respetar la salud y la vida del venezolano, como debe ser, como manda la Constitución de la República. Comenzando con la dotación permanente, frecuente y total de los 300 hospitales que existen en Venezuela. No cíclicamente y de vez en cuando, sino permanentemente los hospitales, porque el gobierno debe garantizar la salud, eso lo dice la Constitución. El Estado es el que está obligado a garantizar la salud y la vida del venezolano. Dotación de los hospitales, respeto a los profesionales de la salud, encabezado por el médico, vigilancia permanente en estas instituciones y colocar allí personas idóneas que realmente se respeten ellos y respeten la salud pública, iniciando una administración sana en cada uno de los hospitales y ambulatorios del país. Escuchamos entonces palabras del presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, quien hacía referencia y un llamado también al gobierno nacional a tomar en cuenta la salud pública en el país. Él hacía algunos puntos específicos que considera que debería tomar el gobierno, como respetar las instituciones públicas, además de estar dotados con todas las medicinas que necesita el pueblo, y también hablaba la parte de las vacunas. Considera que el gobierno ya debería tener en cuenta el número y la cantidad de vacunas e iniciar una vacunación masiva en todo el